diferentes proyectos que son muy parecidos. Por ejemplo, la sesión pasada, respecto al rubro textil, por ejemplo, había varios concejales y varios bloques que presentaban todas cosas medias parecidas. Sacar regulaciones, sacar tasas, emergencias. Vos decís, che, ¿por qué no se juntan y presentan el mismo proyecto y lo votan a favor? Bueno, ahora el proyecto de Montenegro dice derogar y desregular servicio de remises. Le vamos a preguntar en particular a él, pero también le vamos a preguntar qué opina de que hay algún que otro proyecto parecido. Vamos a saludarlo, Ezequiel Montenegro. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, un saludo para vos y toda la audiencia. Gracias por atendernos. Venimos hablando seguido, cosa que no me gusta tanto repetir entrevistas, pero bueno, ameritaba porque este tema es interesante, porque publicaste en tus redes esto de desregular y derogar algunas también ordenanzas antiguas. Me interesa, contame un poco más sobre este proyecto y cómo surge la idea. Perfecto. Sí, efectivamente. A ver, el proyecto, como bien dijiste vos, busca derogar y desregular. ¿Derogar qué? Bueno, hay una ordenanza que es la 7898-13, que ya el barra 13 te dice de cuándo data, ¿no? Estamos hablando de 2013. Esa es una ordenanza vigente que básicamente rige para todo lo que tenga que ver con el servicio de remises, ¿no? Bueno, es una ordenanza que consideramos que ya está un poco vetusta, ¿no? Un poco pasada de moda. Vos pensás que es una ordenanza pre-app, ¿no? Es una ordenanza pre-revolución IA, es una ordenanza que básicamente no contempla un montón de cuestiones. Entonces, bueno, obviamente la misma queda fuera de la realidad actual, ¿no? Y hay un artículo específicamente, sí, que el artículo 1, digamos, de la ordenanza, que cataloga al servicio de remises como un servicio público, ¿no? Creo que interesante. Sí, eso no lo sabía. El artículo 1 de la ordenanza ya lo cataloga así. Entonces, claro, esto permite, en su momento cuando esta ordenanza se aprobó, esto permite que el Estado municipal, al ser un servicio público, o al ser contemplado como un servicio público, pueda o tenga potestad, por así decirlo, para regular un montón de cuestiones. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver toda la ordenanza y toda la normativa que hay, es muy extensa, está todo muy regulado, muy ordenado, existen muchas barreras de entrada, a nuestro entender. Y bueno, obviamente la parte que tiene que ver con la desregulación hace referencia a eso, ¿no? Justamente a desregular aquello que está generando barreras de entrada para la competencia. Ahí tengo varias preguntas. Por un lado, ¿esa ordenanza regula la parte económica de cuánto cobra un remisero, por ejemplo? Bueno, mira, esa pregunta es tremenda, porque si vos vas al artículo 37 de la ordenanza, sí. ¿Qué pasa? Cuando yo leí ese artículo, colapsé, porque dije, no puede ser, estamos en la Rusia comunista, soviética. Pero bueno, me puse en contacto inmediatamente con diferentes agencias, con diferentes choferes, para ver si esto efectivamente era así. Y la verdad que todos me dicen que no, que en realidad esa normativa no se estaría cumpliendo. Bien. O sea, está, digamos, la normativa existe, ya te digo, es el artículo 37, pero no entra en vigencia aparentemente. Pero bueno, la misma dice que sí, el Estado municipal tendría la potestad para establecer, por ejemplo, un precio mínimo o un precio máximo, pasando previamente por el HCD, ¿no? O sea, eso es lo que establece el artículo 37. Pero bueno, sí, ya te digo, todos me dijeron que no se cumple. Claro, como hacen con el colectivo, por ejemplo, establecer el boleto, se podría hacer, no sé, con la bajada de bandera de las remiserías. Me interesa del otro lado, no hablando de la parte económica, sino en la parte de seguridad, que también esas regulaciones entiendo que están para que se sepa quién está detrás del volante, se sepa qué vehículo está manejando y eso le permita tener mayor seguridad al usuario de remises. Sí, a ver, todo lo que tenga que ver con seguridad, el proyecto no apunta a bajar o, por así decirlo, nivelar para abajo. O sea, no se busca con eso generar una cuestión de eficiencia en la calidad del servicio. ¿Cómo soluciona esto Uber? ¿O cómo solucionan las plataformas, no sé, Cabify en todas partes del mundo, incluso en la Argentina, en diferentes provincias, en diferentes ciudades?
A través de estándares de seguridad, estándares de confort, estándares de limpieza, ¿no? Para los vehículos. O sea, eso no falta en ninguna plataforma que ofrezca el servicio de transporte, no está cubierto, digamos, el estándar de seguridad. O sea, es decir, hay un estándar mínimo. De hecho, hay digamos, seguros y demás atrás de Uber. No es que simplemente está todo librado al azar. O sea, el tema es que, claro, también entra en juego un sistema muy parecido al de Mercado Libre, por así decirlo, para que la gente por ahí que no está tan ducha con el tema de Uber, que es el tema de la calificación, o de Booking, por ejemplo. Sí. El tema de la calificación, la aplicación te exige, por así decirlo, que vos califiques el servicio una vez usado, como pasa por ahí con Mercado Libre, ¿no? O sea, ninguna persona, Mercado Libre, va a comprar un producto que está calificado en rojo o que tiene malos comentarios o en amarillo. Todos buscamos siempre el verde, ¿no? Y leemos los comentarios y buscamos siempre buenos comentarios del producto. Bueno, con el sistema Uber pasa lo mismo, o sea, digamos, puede haber choferes que ofrezcan un servicio mejor, peor, de media calidad, pero digamos, si bien los choferes quedan registrados, o sea, aquel que ve el servicio, que tiene acceso al chofer, digamos, a través de la plataforma, puede ver quién es el chofer y a su vez también puede acceder a todo lo que tiene que ver con servicios anteriores. Es decir, si hay quejas por ejemplo, de usuarios anteriores por la mala calidad o porque, no sé, el auto no está limpio o porque el trato es malo, quizá el auto está limpio, pero el trato del chofer es malo. Bueno, todo eso queda registrado y le da, digamos, un montón de herramientas al usuario para poder elegir en libertad. Pero, digamos, ¿cuál es el objetivo del proyecto específicamente? A ver, porque tampoco es entrar en una dialéctica entre remises y Uber, ¿me entendés? Sino, al contrario, es generar igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos ves justamente toda esta normativa o todas estas exigencias que tiene, por ejemplo, un servicio de remis, una agencia promedio, todas estas normativas se traducen en costes. Costes que obviamente van a la tarifa. Y aunque, por ejemplo, no esté regulada por el municipio esa tarifa, pero indirectamente sí, porque si el municipio le exige a una agencia de remises, por ejemplo, que tenga que tener sí o sí un lugar físico, claro, que sí o sí tenga que tener un baño, que sí o sí tenga que tener un teléfono de línea, que sí o sí tenga que tener un taxímetro o un sistema DAC, que el sistema DAC es un poco más sofisticado, pero eso lo ofrece una empresa, es un sistema de geolocalización y demás, lo ofrecen empresas, o sea, uno tiene que llamar a la empresa para que la empresa te dé ese servicio, o sea, es otro coste más que tiene el dueño de la agencia. Y obviamente eso se traduce en precios que después terminan salpicando al usuario. Uber no tiene todo eso y por lo tanto con este proyecto lo que se busca es justamente darle esa posibilidad a las agencias locales a que tengan una igualdad de circunstancias a la hora de competir. Bien, ¿entiendes? Entonces por un lado es doble, sería permitirle a las agencias tener menos costos y también allanarle camino a Uber para que llegue y no tenga tantas regulaciones. Va por ahí, imagino. Exactamente. Y te digo más, sí. Mirá, cuando uno ve, por ejemplo, el tema de lo que es la desinfección, o sea, esto lo hablamos mucho con choferes y demás. Los vehículos en pergamino de los servicios de remises, todos los meses, o sea, mensualmente, tienen que desinfectar el vehículo, ¿no? Por ejemplo, ya automáticamente la desinfección que se encarga, digamos, el municipio es una desinfección más. No vamos a entrar en cuestiones de la calidad del servicio de desinfección, porque me han dicho muchas cosas, pero no voy a entrar en eso. Vamos específicamente al servicio, a la regulación. Eso se traduce en un coste. Por ejemplo, hoy por hoy eso le cuesta al chofer todos los meses religiosamente 8.400 pesos. Pero claro, además de los 8.400 pesos, yo le pregunté específicamente a un chofer de una agencia importante de acá de Pergamino, ¿cómo era el tiempo? ¿Cuándo se tardaba para hacer todo este proceso? Sacar turno, ¿cómo es? El chofer me dijo, mira, esto es una vez al mes, de 8 a 11, 11 y media, y más o menos lo que yo puedo llegar a perder, me dijo específicamente este chofer, va entre 35.000 y 45.000 pesos de clientes que no hago porque tengo que estar parado acá esperando que me toque el turno. O sea que a esos 35 o 45.000 pesos
de pérdida de usuarios, le tenés que agregar los 8.400 pesos de la habilitación. Todos los meses religiosamente. Y otra cuestión más que tiene que ver con eso de la desinfección. En la normativa, en la ordenanza, por ejemplo, cuando yo te hablo de que es vetusta y que está un poco oxidada, por ejemplo, se habla de la cuestión de cómo tienen que estar acondicionados, por así decirlo, los tapizados de los remises para que se pueda hacer una mejor desinfección, ¿no? Entonces te exigen que los tapizados de los vehículos tengan que ser tapizados de cuero, de cuerina o de algún plástico, ¿no? Por eso es común ver a los remises con una especie de protección, sí, sí, ¿no? Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, porque en teoría, cuando se lleva a cabo el procedimiento de desinfección, esto es más eficiente, o era más eficiente en aquel entonces, que dejar la superficie porosa del tapizado, donde, bueno, claro, no se puede limpiar bien. Pero claro, vos fijate, hoy por hoy, los lavaderos de Pergamino, de todos lados, o la mayoría de ellos, habrá excepciones, usan, por ejemplo, la ozonización. Cuando se pone en vigencia esta normativa, no existía la ozonización. La ozonización, digamos, para la ozonización es irrelevante que haya superficies rugosas o lisas. O sea, se mata todo igual. Exactamente. Entonces, este ejemplo, que quizá a lo mejor parece anecdótico, pero te quiero decir cómo la ordenanza está desfasada respecto a la tecnología. No solamente de las apps, de las plataformas digitales, sino también de la tecnología que hoy se usa para lavar un auto. ¿Me entendés? Sí, en eso hay varios puntos. Uno, me interesa el hecho de que en general los remises andan mal en Pergamino, porque los que son buenos son pocos, entonces eso termina siendo medio un descontrol y uno, si quiere, no sé, volverse a su casa a las 11:30 de la noche un sábado, es casi un milagro. Y por otro, me interesa decir que estuvieron hablando con el bloque, con sí, remiseros, con choferes, con gente que tiene agencia. ¿Cuál es la opinión de esta gente respecto a la llegada de Uber a Pergamino? ¿Conversaron de eso? Sí, está muy buena la pregunta. Mirá, hay como una especie de disociación, ¿viste? En el discurso, porque, digamos, los choferes, la verdad que los choferes, digo, de las agencias de remises, muchos, obviamente, hay excepciones, pero la mayoría están, o por lo menos lo que nosotros hablamos, están a favor, porque incluso hoy están usando la plataforma. O sea, hoy por hoy son esos choferes de agencias de remises los que también están inscritos o están usando esa plataforma Uber, digo, ¿no? O sea, la están usando. Lo que quizás sí está más enfrentado, por así decirlo, a la cuestión Uber, o tienen más cuestionamientos, son los dueños de las agencias, ¿no? Claro. Que obviamente, hasta que no se desregule todo lo que una agencia necesita para ser más eficiente o más competitiva, para justamente competir con Uber, con Cabify o con cualquier plataforma, obviamente es entendible que ellos estén enojados con la llegada de esta plataforma, ¿no? Sí, a mí me interesa también el hecho de que hay choferes, o sea, una cosa es un dueño de coche y otra cosa es el que le alquila a la agencia. Ese, imagino que queda muy atrás mano, porque no sé si con Uber se puede trabajar con auto prestado. Eso ni siquiera lo sé, te lo pregunto porque no lo conozco. Sí, exactamente. Bueno, a ver, la cuestión de Uber, el tema de vehículos, está totalmente, en comparación con lo que es el servicio de remises, es totalmente desregulado en ese sentido. A ver, te pongo un ejemplo. Vos, para abrir hoy por hoy una agencia de remises, por ejemplo, no sé, Ezequiel Montenegro y Agustín Naranjo quieren juntarse a una sociedad y armar una agencia de remises. Vos tenés que tener un mínimo de 5 vehículos por ordenanza. Entonces digo, ya automáticamente hay una restricción, o por así decirlo, una barrera de entrada que limita también la eficiencia y la competencia de este sector, ¿entendés? Porque es complicado entrar con 5 vehículos, ¿no? Sí. Aunque haya choferes, aunque los 5 vehículos no sean del dueño de la agencia y sean dueños de los propios choferes, o se alquilen, no sé. Pero digo, de entrada, de buenas a primeras, para hoy, uno habla de los precios quizás altos del servicio de remises. Si hoy por hoy una empresa quiere abrir, no, olvídate de Uber, una empresa de remises quiere competir con otra empresa de remises, es muy complicado para alguien que arranca de cero abrirse justamente esa agencia, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí de barreras de entrada que dificultan mucho la competencia. Y te pongo otro ejemplo también, o mejor dicho, no otro ejemplo, sino otro objetivo del proyecto. Porque, a ver, en la medida en la que digamos, Uber se instale en Pergamino,
suponé que, bueno, no sé, desaparezcan los remises. Vamos a un escenario hipotético, ¿no? Y no venga a competir ninguna otra empresa de plataforma, un Cabify o cualquier otra, y Uber se mantenga solo como único oferente del servicio, digamos, hasta que no entre otra plataforma, como puede ser Cabify, Sí. te decía, o cualquier otra, con todo el marco regulatorio que vos tenés para abrir agencias de remises, vos estás generando o potenciando, por así decirlo, lo que se llama monopolios potenciales. O sea, un monopolio de Estado potencial. ¿Por qué te digo Entonces, esto? sí, Porque vos aparece imaginate, Uber y nadie puede entrar porque que son tan altos los requisitos que es imposible ponerse a competir contra Uber. exactamente, solamente podría entrar a competirle otra plataforma de igual a igual. Pero hasta que eso no ocurra, suponete que entra Uber, al principio obviamente, como está pasando, los precios son mucho más baratos que lo de los remises. Entonces, en un primer momento, Uber se sitúa como un monopolio natural, o mejor dicho, un monopolio de mercado. Eso es eficiente, bueno, para todos los usuarios, porque es un servicio más eficiente, más barato. Desaparecen las agencias de remis, se supone, bueno, hasta que no entre a competir otra plataforma, si alguien en un mercado real, digamos, un mercado libre, cuando los precios suben de una empresa monopólica que se puso monopólica porque es la que ofrece el mejor servicio, cuando eso ocurre en el mercado libre, los precios suben, obviamente, porque es un monopolio, pero eso le da la señal a otros, digamos, empresarios para De que decir, puede che, entrar. podemos competirle, claro, nosotros cobrando un poco menos ganamos igual y a su vez Bueno, competimos con ellos. pero a mí me Bueno, interesa porque no pasaría eso acá, porque primera, justamente el marco regulatorio no lo permitiría. acá Primera Plana publica, en base a las declaraciones de la dueña de Disque Ya, que habla con Pan y Circo, la ganancia que te da Uber no te permite ser chofer, que no da los números por los costos. No sé si eso también es algo que ustedes estuvieron viendo, lo analizando. Bueno, mira, sí, efectivamente lo hemos analizado. A ver, ese tema, bueno, es cierto, y eso tiene dos lecturas. Lo primero que hay que decir es que ya esto, digamos, desmonta el mito de que Uber es una cuestión, una empresa o un servicio privilegiado, ¿no? Que tiene ganancias extraordinarias y demás. Automáticamente esto te sitúa en la realidad, o mejor dicho, sitúa a los choferes en la realidad. Es un servicio más donde vos tenés que ser competitivo, ofrecer un servicio de calidad y a buen precio para justamente competir y ganar dinero, ¿no? O tener rentas. Ahora, específicamente con lo que vos decís del tema de que es poca la ganancia, uno también tiene que entender cuestiones, ¿no? Del mercado. Como por ejemplo, esto lo hablaba Hayek cuando hablaba del tema del conocimiento en el mercado, ¿no? Que decía que el conocimiento está disperso y que está situado en todos nosotros y que el proceso de mercado es un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde a través de los intercambios uno va aprendiendo y se va adaptando. Bueno, esto es así, esto es mercado puro. ¿Por qué? Porque obviamente Uber recién entra a Pergamino y obviamente esto va a generar, o mejor dicho, generó un excesivo flujo de oferentes de servicio, o sea, muchos choferes que migraron, choferes de Sí, servicio sí. de remises y gente común y corriente que nunca ofreció ese servicio, migraron a Uber para ofrecer el servicio, pero al mismo tiempo hubo un desfasaje respecto a la demanda de ese servicio. Hay mucha gente que todavía no conoce Uber, no sabe qué es Uber, le tiene desconfianza a Uber, o como te dije al principio, directamente no tiene idea de la existencia de Uber. Entonces vos tenés ahí un desfasaje entre la cantidad de oferentes y la cantidad de demandantes. Obviamente, eso va a generar precios quizá muy bajos, o sea, va a haber mucha competencia, quizá para un solo usuario, a lo mejor que pide la aplicación o el servicio, y obviamente los precios van a tender a la baja. Pero esto se va a acomodar, esto es un proceso de adaptación. Es más, muchos oferentes del servicio, te veo moviendo la cabeza, Sí. muchos oferentes del servicio incluso se fueron al servicio justamente porque fueron impulsados, por así decirlo, por muchos mitos de ganancias extraordinarias o de Acá pasó, privilegios que mira, en realidad no acá yo te tienen. cuento, acá cuando llegó Pedido Ya, yo hice un par de Sí, entrevistas a pibes que contaban la millonada que ganaban. Y todos decíamos, ojo, ojo, y no, vos flaco, boludo, ¿qué vas a ver vos que te haces periodista? Y ahora los Pedidos Ya trabajan muchas horas y no ganan tanto. Entonces, a mí todo esto me gusta que se compita, pero después la competencia a veces es cruel. Por eso me interesa. Y quiero seguir preguntándote porque podemos hablar eternamente con vos, pero tengo varias preguntas. Una es que veo sí. acá, por ejemplo,
Presentamos Sí. un proyecto para simplificar requisitos y reducción de costos para que quienes busquen ofrecer servicios de transporte de pasajeros estén más felices y cómodos. Hechos presenta un proyecto, no sé si muy parecido, pero que va en la misma línea. Te quiero preguntar si conoces este proyecto y por qué no puede trabajarse en conjunto. Acá veo que Signoli es quien lo presenta, quien también en su momento decía ser un gran libertario. Nada, ¿qué tenés para decirme sobre esto? Bueno, mira, la verdad que, o sea, que Hechos o que el concejal Signoli tenga un proyecto que vaya en esta línea, la verdad que está buenísimo, digo, que haya distintos bloques y distintos concejales que puedan ofrecer proyectos que vayan en la línea, digamos, de mayor libertad, ¿sí? De mejor competencia o igualdad de condiciones para competir justamente y no generar estos desfasajes que quizá privilegian a un sector en detrimento de otro. Está buenísimo. O sea, en ese sentido, yo no lo veo como un problema ni nada, al contrario. Y muy probablemente ambos proyectos se traten juntos. Es más, estoy pensando, no lo sé, me estoy aventurando, pero quizá tranquilamente podría salir un proyecto de Unión por la Patria, no en la misma línea que nosotros, pero seguramente quizá para regular Uber, ¿no? O sea, es algo que podría pasar Sí, eventualmente, ¿no? De tranquilamente. hecho, mucha gente está pidiendo eso también. Entonces digo, podría pasar que quizá en la próxima sesión nos encontremos con 3 proyectos que tengan que ver con el tema Uber y servicio de remises, 2 quizás orientados a la desregulación y uno quizá orientado a la regulación, ¿no? Pero a lo que voy, eso pasa, incluso como vos dijiste al principio, en la sesión anterior hubo proyectos comunes relacionados con la reducción de tasa en el sector textil y se trabajaron juntos los proyectos, se debatieron juntos, pero bueno, después se votó de manera separada. Pero, a ver, ¿qué pienso yo o qué piensa nuestro bloque respecto a que otro bloque, otro concejal presenta un proyecto en esta línea? Bueno, nada, está buenísimo, porque en definitiva nosotros creemos que esto beneficia o va a beneficiar a los paraminenses y además lo va a proteger de un montón de cuestiones, como por ejemplo, te digo, una verdadera competencia desleal, justamente para que todos estén en igualdad de circunstancias, desregulados, siempre en pos de la desregulación, porque es fácil pedir regulación, ¿no? Otros te van a decir, bueno, igualdad de circunstancias, pero regulemos a Uber para que queden iguales circunstancias respecto a los remises. Y eso lo que genera en realidad es un servicio de peor calidad y más caro, ¿no? Donde en definitiva, en última instancia, no se beneficia a nadie, porque los primeros que pierden son los usuarios, que tienen que pagar un servicio carísimo, y en segundo lugar, las propias agencias, porque se vuelve incosteable una agencia de remises y terminan cerrando o quedando 2 o 3 en toda la ciudad. Sí, además se han encargado de hacer mierda el sistema de transporte público de pasajeros de colectivos, pero puntualmente, entonces eso ayuda a que sea mucho más fácil tomarse un Uber de a dos que pagar 2 lucas un colectivo que se cae a pedazos. Pero bueno, es otro tema. Ese, antes de despedirte, como Sí. siempre, quiero una reflexión porque no lo puedo evitar. La maldad me fluye por las venas. Caso Libra. Todo lo que está pasando con el quilombo de Adorni. ¿Qué comentario, qué reflexión me haces de un momento político y vinculado? Vienen más que nunca los libertarios hablando de moral y lo que está pasando justamente impacta derecho en la crítica o el juzgamiento moral de la gente hacia quienes nos representan. ¿Cuál es tu comentario? Mira, yo creo que obviamente todas las cuestiones que vos nombraste van a generar polémica, van a generar debate, van a generar discusión, o sea, eso es obvio, es entendible, y un liberal jamás te va a decir no hablen de eso o está prohibido hablar de eso. O sea, cada uno es libre de opinar lo que quiera y está bárbaro en ese sentido. Pero yo creo que la gente en realidad, más allá de las cuestiones polémicas, acá me están alcanzando un mate, por eso... Sí, por favor. eh, más allá de las cuestiones polémicas y demás, yo creo que la gente al final del día lo que quiere es un país, o mejor dicho, un gobierno que resuelva las cuestiones macroeconómicas, que resuelva las cuestiones microeconómicas. Y yo creo que en ese sentido, este gobierno, el gobierno de Javier Milei, va en esa dirección, ¿no? Va en la Sí, dirección, pero digamos, el de... juzgamiento hacia la corruptela del peronismo también fue muy fuerte y era en su momento motivo de que dejen el gobierno y ahora los mismos juzgamientos tienen diferente consecuencia de alguna manera. Siento como que hay una doble vara en eso. Bueno, mira, a ver.
uno tiene que también separar lo que es nacional, provincial y local. En ese sentido, nosotros tratamos siempre de, si bien obviamente estamos en la línea del presidente Javier Milei, nosotros tratamos de aplicar las ideas liberales al caso pergaminense. Bueno, el ejemplo del proyecto es una materialización de eso que te digo, o sea, es llevar una idea una idea liberal 100%, como es desregular, a una cuestión específica de la ciudad. Nosotros estamos abocados, más allá de las cuestiones polémicas que se puedan generar a nivel nacional o a nivel provincial y demás, que eventualmente se irán resolviendo, y aquellas que tengan que tener un impacto judicial y demás, lo tendrán. Nosotros, o sea, estamos abiertos a cualquier investigación o a cualquier cuestión que tenga que ver con eso, pero nosotros estamos abocados a tratar de llevar las ideas liberales, ¿sí?, a Pergamino, traerlas a Pergamino y aplicarlas a proyectos concretos que puedan materializarse o plasmarse Te hago en un resultados para el pergaminense. paréntesis muy chiquito. Así, Sí, acá no ve nadie, estamos nosotros solos. En el chat se están puteando, me voy a poner a leer qué están diciendo porque veo que hay conflicto y me gusta que pase eso. Pero hago un paréntesis. No, sí. háblame no como concejal, háblame como liberal de la vieja escuela. ¿No te duele un poquito que aparezcan todos estos quilombos? ¿No te duele un poquito en el cora que decís, che, estoy defendiendo a esta gente hace 200 años y al final también metieron un poquito la mano en la lata? ¿No te duele un poquito en el cora que si esto es real se te queda un poco un ídolo? Mira, nosotros, como te digo, vos me estás pidiendo que te hable como liberal. Nosotros como liberales creemos en que, nada, creemos en la división de poderes, ¿no? Así que bueno, todo lo que tenga que ver con causas, investigación y demás, o cuestiones que por ahí pueden parecer más o menos éticas, eso lo va a ir resolviendo, lo va a ir licuando, por así decirlo, el tiempo. Vamos a ir sabiendo a medida que vayan pasando los acontecimientos. Mira, no digas Pero licuar porque yo, a ver, con yo este te digo la gobierno el verdad, decir licuar es bravo. mirá, yo defiendo las ideas liberales, y Javier Milei es quien hoy por hoy lleva esa bandera y defiende las ideas liberales a nivel nacional, y obviamente eso se aplica a todo el país, ¿no? Eh, digamos, la cantidad de medidas liberales, propuestas liberales, ideas, o mejor dicho, teoría liberal que se ha puesto en práctica de que Javier Milei ha asumido como presidente. No sé, te digo, ley bases, no, reforma Sí, sí, laboral, todo. baja imputabilidad, bueno, un montón de cuestiones que se han incluso traducido en resultados, digamos, de macroeconomía y demás. Todo eso, yo la verdad que estoy totalmente orgulloso y contento y feliz por eso, ¿no? Entonces, digo, todo lo que tenga que ver quizá con estrategia política, o marketing político, o errores que quizá no se tenían que haber cometido, bueno, eso es un problema ya a nivel nacional. Y todo lo que tenga que ver con causas o cuestiones legales o cuestiones judiciales, bueno, que la justicia se meta y resuelva lo que tenga que resolver, ¿no? Montenegro, íbamos a hablar un ratito y se hizo larguísima la charla, pero vale la pena, como siempre. Nada, después voy a repasar un poquito lo que hice los mensajes, pero le agradezco la charla y seguiremos conversando. Por favor, bueno, como siempre, Agus, un gusto hablar con vos. Aunque se ponga picante, se Eli. disfruta. Así que, bueno, cuando quieras, vamos al estudio y seguimos Sí, picanteando. la vez pasada dijiste que venías y Sí, pero bueno, no te importa. fallé. La Te la próxima, debo, la te la tercera es la debo. vencida. Y te voy a llevar un paquete de papitas que encontré para que pruebes. Dale, perfecto, perfecto. Ese, Dale, nos vemos, Agus. muchas gracias. Abrazo grande, saludos para todos. Conversamos con el concejal Ezequiel Montenegro. Están pasando cosas en el chat que yo no puedo terminar de leer, gente, porque además quiero leer con contundencia. Ta, 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 ta. Me están tirando con todo. Hoy no podemos hacer choripán.